Bueno, pues otra vez bienvenidos a la sesión de hoy. Hoy tenemos un gustazo de recibir a Laura, bot de Uruguay. No sé si Laura ya tienes más o menos, ya puedes presentar o Me, esperamos un momentico. me dice que estoy entrando, supuestamente me van a recibir ahí en cualquier momento. Ah, bueno, vamos a tener todos Pero Laura. no, pero igual ya tengo acá todo cargado para poder empezar. Ok, bueno. Pero está bien. Nomás. Nosotros generalmente hacemos una presentación breve de algunos de los estudiantes del curso al inicio de la sesión, pero hoy estamos viendo que ya faltan muy poquitos y los que faltan no están, entonces creo que vamos a omitir ese paso. Y pues tranquila, cuando tengas la disponibilidad comenzamos. Ahorita Sí, María Antonia, pues ella lee tu perfil y te introduce y comenzamos. bien, dice que la cámara se está iniciando, así que estaré ahí en cualquier momento. No, un Bueno, gusto. Mientras tanto hago los agradecimientos. Un gusto la invitación. Agradezco a Ensamble de Arquitectura Integral, también a Simón Fique, porque bueno, en este contacto de estos días ha sido con él, pero agradezco a la institución y también obviamente a la universidad bueno, una felicitación por la Universidad Nacional de Colombia por emprender este tipo de cursos y sobre todo por esto de dar continuidad a los profesionales en la relación esta entre la academia y el ejercicio profesional. Entonces, bueno, bienvenido y felicitaciones. Y además también, bueno, ya no es tan agradable, pero bueno, esta situación de pandemia también nos facilita estos contactos, aún desde la lejanía, porque bueno, yo estoy en Montevideo, en Uruguay, soy docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de la carrera de arquitectura. Es una facultad que cambió su nombre hace 4 años y bueno, la vieja Facultad de Arquitectura. Entonces, bueno, ahora dice que si me estoy conectando, supuestamente estarán recibiendo mi solicitud. Entonces, bueno, trabajo en un equipo que hace evaluación de programas y de tecnologías para la vivienda social. Y bueno, en esto de interesarse por los temas cooperativos, ya en Uruguay es una tradición que desde el año 68, amparado por la Ley Nacional de Vivienda, eso va a ser parte de la presentación, como para dar un marco a lo que es el trabajo en temas de vivienda y también, ahora sí, salgo de acá. María Antonia, si quieres vayamos leyendo el perfil de Laura para tener un contexto más detallado y ya. Listo. Bueno, entonces nuestra invitada hoy es Laura Bozo. Es arquitecta de la Universidad de la República en Uruguay, máster en construcción y gestión de proyectos sociales de la Libera Università María Santísima Asunta, máster en intervenciones en contextos de emergencia de la Università Católica Sacro Cuore Milano y especialista en tecnología y arquitectura en países en vías de desarrollo del Politécnico de Turín. Ella integra y coordina el equipo de evaluación de programas y de tecnologías para vivienda social que funciona en el marco del Instituto de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Es profesora de la misma facultad desde 1994. Ha centrado su trabajo investigativo y ha realizado numerosas publicaciones en torno a la producción de vivienda social en Uruguay, específicamente al modelo cooperativo uruguayo y las dinámicas de producción, uso y apropiación del hábitat que éste genera. Gracias, Laura, por estar aquí hoy con nosotros. ¿Ya están viendo? ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, Sí, ahí la perfecto. estamos viendo. Bueno, bien. Entonces, bueno, este tema que hoy nos convoca, la vivienda cooperativa en Uruguay, contexto, modelo de gestión y resultados arquitectónicos, les planteaba ahora en una primera instancia, en la próxima diapositiva, hay una serie de definiciones como para tener una base de aspectos en los que hemos trabajado y entonces
a qué considerar vivienda, en la próxima es a qué considerar hábitat. Entonces, en este caso hay una primera definición del Instituto Nacional de Estadísticas que habla de, bueno, de una vivienda como un recinto que está separado e independiente para albergar a las personas. Pueden ser particulares o colectivas, de acuerdo, eso después va a generar distintas conformaciones de las viviendas. Y después otra definición, por ejemplo, que es del arquitecta Delgado, es docente también de la facultad, que es como un proceso de gestión participativa. Esto ya es la aspiración es la definición que está en la página anterior, en la diapositiva anterior. Qué pena, si es que En la aquí ya... parte, ahí está, en la parte de abajo, ¿no? Que hace justamente a un concepto que es la aspiración, ¿no? Que sea una gestión participativa, que sea evolutiva, que busque satisfacer todas las necesidades de la vida cotidiana y también en lo que hace referencia que se adapte a las necesidades de las personas y también a las posibilidades que tiene cada uno. En la siguiente, con temas de hábitat, hay una definición del arquitecto Di Paula, que justamente lo que habla es de lo que es el entorno ese inmediato que hace a la vivienda. Entonces, el espacio donde se satisfacen necesidades físicas y sociales, aquellas donde podemos encontrar los servicios que son necesarios para nuestra vida, ya sea agua, saneamiento, y también para desarrollar nuestras actividades, desarrollarnos como personas. En el caso de María de Huerto, que también cita una definición, habla también de sociedad y espacio. Y entonces, todas esas características que hacen a ese entorno, a ese entorno referido a la vivienda y todo lo que da la particularidad después para el desarrollo de las personas. Hay en la próxima nos da la idea de esto que entendemos como hábitat, como un sistema complejo, en la próxima diapositiva. Un momento. Con un gráfico, ahí está. Es un gráfico que se entrecruza con distintas variables, que hace a la gestión, que hace a la política de viviendas, a la vivienda y la sociedad, lo que hace la referencia a la tecnología, cuando pensamos en que esto se materializa de alguna manera, lo que es la referencia al uso y al consumo, la producción habitacional, la vivienda y la economía. Entonces, como cada uno de estos ítems, de estas características, están relacionadas entre sí, y cómo lo constituye un verdadero sistema dentro de toda su complejidad. Ya en la próxima, entrando en definiciones que hacen al derecho, y entonces ya en la siguiente, como preámbulo, como para entender lo que es el tema cooperativo, dentro de nuestra Constitución, y cité en la próxima diapositiva un artículo que hace el artículo número 45, que dice que todo habitante de la República, en este caso la República Oriental del Uruguay, tiene derecho a gozar de una vivienda decorosa. Y que es la ley la que va a propender a asegurar esa vivienda, que es una vivienda de características económicas, higiénicas, que el Estado también va a facilitar que la persona la adquiera, y a su vez va a estimular la inversión de capitales privados para este fin. Entonces, dentro de este artículo tenemos muchos temas que hacen, bueno, al derecho de la vivienda, qué características tiene esa vivienda, y a su vez también el Estado como uno de los actores facilitadores de esa vivienda. Después, en la Ley Nacional de Vivienda, va a quedar conjugado con el primer artículo que dice que toda persona, cualquiera sean sus recursos económicos, va a poder acceder, estaba en la anterior, si queremos ir leyendo, va a poder acceder a una vivienda adecuada. Entonces aquí hay otro concepto más, vivienda adecuada. Y que además va a ser función del Estado el generar esa posibilidad de cumplimiento. Entonces, cuando se vota la ley en el año 1968, va a tener dos objetivos básicos. Por un lado, generar
promover el derecho a las personas, cualquiera sean los recursos, y además también está contenido dentro de la ley el pago en proporción de la capacidad económica de las personas. Entonces, de esta manera, bueno, se atendía a un determinado número de hogares y al crecimiento de esos hogares, facilitando también lo que es la promoción de la inversión privada, reponer las viviendas ruinosas y obsoletas y a su vez absorber un déficit que había de viviendas, aunque hoy también lo tenemos, no tanto quizás por el número de viviendas nuevas que se precisan, sino también esas viviendas cómo se han ido deteriorando, en algunos casos por falta de mantenimiento o también en algún caso por falta de previsión. Entonces, cité ahora en las diapositivas siguientes algunos artículos, y entonces como para entender, bueno, que esa vivienda va a estar adecuada a la composición familiar y entonces hay un mínimo habitacional exigido, hay una cantidad de dormitorios que está dado también por la composición de esa familia y además la diferenciación por sexo y por edades. En la diapositiva siguiente figura cuál va a ser la capacidad que va a tener las personas para el pago, y entonces se prevé que no tiene que ser menor, no debe superar el 20% del ingreso de toda la familia, para que justamente quien precise solicitar un préstamo tenga la capacidad también de su pago. En la siguiente fija unos mínimos. Esos mínimos habitacionales no solo hacen a las áreas en metros cuadrados, sino también a los locales. Un mínimo de un baño y ambiente para cocina, comedor y estar. La situación que los techos que tienen que asegurar la impermeabilidad y la aislación térmica. Los muros también, impedir que no entre agua, que tenga también una aislación adecuada. Y también a los pisos que lo que nos dice es que tienen que ser suficientemente duros y que tienen que permitir un lavado o lustre. Esto en temas de higiene de la vivienda, y también será después retomado por ejemplo, normativas municipales. También dentro de este artículo nos fijan que hay vanos de iluminación que tienen que tener materiales transparentes o translúcidos, que los locales también se tienen que ventilar, y entonces esa ventilación que tiene que ser adecuada para las condiciones que hayan dentro de la vivienda, y además lo que hace a los servicios, el agua potable, la evacuación de aguas servidas, la posibilidad de tener red pública y entonces que la iluminación eléctrica llegue a todas las viviendas, y después, bueno, en esto de las dimensiones, la normativa de cada intendencia lo va a tomar después como parte de sus prescripciones. Entonces hay, en sí, la ley son muchos artículos, también la puedo compartir después, yo se las envío por mail, sobre todo para el que tenga algún interés en aspectos jurídicos. Entonces hay una serie de parámetros que valoramos el porqué de la contribución de esta ley. La universalidad del acceso a la vivienda para todos y en todos lados del país, la definición de qué es una vivienda decorosa, la planificación, la institucionalización del sector vivienda, bueno, y otros ítems, y entre ellos el sistema cooperativo. Entonces, a partir de esta ley, queda reconocido el sistema cooperativo para conformar la vivienda cooperativa, pese a que habían ya algunas prácticas que se hicieron en años anteriores y que justamente después iban a confirmar las potencialidades que tiene este sistema. En la próxima diapositiva hay una serie de modificaciones que se han ido dando a la ley, sobre todo para adecuar en algunos casos las áreas frente a situaciones de emergencia que se han dado en el país. Entonces, también poder facilitar construir viviendas con menor metros cuadrados y en el entendido que eran viviendas de emergencia. Solo que en algunos casos esa emergencia perduró y la gente igual siguió viviendo, y no es que esos lo que se llamaban núcleos básicos evolutivos se repusieran.
Estos núcleos iban a facilitar que las construcciones se llevasen a cabo llave en mano a través de una empresa constructora, o también la posibilidad de hacerlo por el sistema cooperativo. Hay una serie de áreas que están en la próxima diapositiva, que también en algunos casos hubieron ajustes en el año 2017, y entonces también fijándose en el área mínima habitable, un área máxima, de acuerdo a la cantidad de dormitorios. En la próxima, lo que hace es, bueno, la situación que a quién se adjudica la ejecución de esas viviendas, entrando como parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Y en la siguiente, ahora sí una modificación del 17, se aumenta la cantidad de metros cuadrados y entonces habla de 35, y además la cantidad de dormitorios y cuánto debería incrementarse por cada dormitorio que agregamos a la unidad habitacional. Entonces, nos quedaba claro que el financiamiento estatal forma parte de lo que está previsto por la ley, y hay una serie de actores dentro de ese sistema estatal. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en la siguiente diapositiva, fundado en el año 90, el programa integral de asentamientos irregulares, hoy el programa de mejoramiento de barrios, el Plan Juntos, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, MEVIR, que es el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, cada uno de ellos con sus funciones. También localmente hay intendencias y hay municipios, y justamente todo lo que tiene que ver con la normativa y en algunos casos la participación en algunos programas también tiene que ver con sus responsabilidades en este sistema público de vivienda. Por otro lado tenemos al mercado, entonces cómo intervienen las empresas constructoras, quienes proveen insumos, el sector inmobiliario, el sector financiero. La población, que es en definitiva para quienes construimos las viviendas, ya sean familias individuales o también organizadas. Y después, bueno, la gran pregunta, ¿dónde nos encontramos nosotros, no? En esto de, bueno, quienes estén trabajando dentro de alguna institución, estará ya dentro de su marco de trabajo en estas actividades. Puede ser quien esté trabajando dentro de la empresa constructora, entonces también se encuentra como un actor del mercado. Si somos pobladores, por ejemplo, habitando dentro de una cooperativa, también esa cooperativa, cómo nos enmarca nuestra tarea. Les comentaba que en el año 90 se crea el Ministerio de Vivienda, con una misión clara de implementar, en la siguiente diapositiva dice, implementar las políticas públicas. Es el organismo rector y el referente en el diseño de las políticas en materia de hábitat y medio ambiente. En la siguiente diapositiva nos comenta que hay un diseño a partir del Plan Quinquenal de Vivienda, entonces cada 5 años el Ministerio se reúne con otras instituciones, la universidad también es convocada, y se rediseñan los instrumentos para poder trabajar en esos 5 años, también pensando en el presupuesto que lleva en este quinquenio y lo que implica esa toma de decisiones. En este plan en particular hablaba del subsidio a la cuota, un préstamo, el ahorro, cómo se hacen los cálculos y cómo la familia queda dentro de este marco del ministerio. Esto que les explicaba, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, el Banco de Previsión Social y el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, forma parte del Sistema Público de Vivienda. Hay un link ahí donde ustedes pueden encontrar la información dentro de las páginas de Presidencia, y entonces pueden encontrar todos los detalles si tienen interés en analizar alguno en particular. Entonces, dentro del Ministerio de Vivienda está la Dirección Nacional de Vivienda, que es la que
va a diseñar los programas habitacionales y la rehabilitación, bueno, los distintos programas, ¿no? Rehabilitación de áreas degradadas, ver la precariedad habitacional, desarrollar distintos instrumentos y mejorar la calidad de vida de las personas. Hay una serie de programas que tienen que ver con la dirección, y en la siguiente diapositiva hay como un resumen de lo que podemos encontrar en materia de construcción de viviendas por construcción o alquiler en algunos casos, compra también, los distintos programas con los que trabaja el ministerio, o dentro del ministerio, con los que podríamos encontrar para encontrar una solución habitacional. En las dos siguientes, bueno, hay una presentación del último plan quinquenal, y entonces lo que está previsto dentro del índice. Entonces, figúrense que de acuerdo a las problemáticas que vive el país cada 5 años, se presta una especial atención a los problemas que se dieran en ese quinquenio. Entonces, en la próxima diapositiva encuentran este índice, y bueno, lo que tiene que ver con este periodo de trabajo. Entonces, hay una política de vivienda con múltiples programas que facilitan el acceso o la mejora de la vivienda, y justamente de acuerdo a las capacidades de la ciudadanía y la batería de opciones, está la facilidad de poder acceder de acuerdo a las necesidades de la gente. En particular, las cooperativas de vivienda tienen un capítulo, el capítulo 10 de la ley. Están todos estos elementos hablados: disposiciones generales, las unidades cooperativas de vivienda, usuarios, propietarios, y en las siguientes diapositivas hablo como algunas definiciones como para también tenerlas presentes, ¿no? Cooperativas de vivienda son sociedades que están regidas por el principio de cooperativismo, y lo que tiene que ver con el alojamiento adecuado de sus asociados, sobre todo adecuado, pero además también estable, porque lo que se quiere es que las familias sigan viviendo, tengan la continuidad dentro de esa vivienda. Las formas de poder construir, eso está puesto en esa que están mostrando. Entonces, utilizan el trabajo de esos socios para la construcción, pueden ser por modalidad de autoconstrucción o por ayuda mutua, y a lo que hablamos, o la diferencia entre lo que es autoconstrucción y ayuda mutua. Siempre pensando en cualquiera de las dos formas con el esfuerzo de las familias en construir. En la siguiente, esta que están mostrando, bueno, a qué se le llaman las unidades cooperativas, la cantidad de socios que debería tener, y después la condición de poder ser usuarios o propietarios de sus viviendas. Y también está especificado dentro de la ley a qué llamamos usuarios y a qué llamamos propietarios, y cuáles serían los límites dentro del derecho de cada una de las viviendas. Y entonces, mientras que en las de usuarios está el derecho de uso y goce de las viviendas, en las segundas está la propiedad individual de cada una de ellas. Un ítem importante es que figura también lo que son los institutos de asistencia técnica, que justamente es el grupo de técnicos. En la siguiente diapositiva, es el grupo de técnicos que al costo va a proporcionar servicios jurídicos, de educación cooperativa, financieros, económicos, sociales. Entonces va a haber un acompañamiento social, contable, en algunos casos jurídicos, para que las familias justamente concreten esa situación de vivienda. Y en algunos casos también está incluido el servicio de arquitectura, porque justamente es este grupo el que diseña, hace el proyecto y dirige también la obra. Los costos máximos, esos también están puestos, costos máximos de los servicios no pueden sobrepasar el 5% del valor total de la obra. Entonces, también eso fija el arancel para ese conjunto de técnicos. Aquí estas dos publicaciones fueron dos publicaciones en las que trabajamos, dos proyectos en los que trabajó el equipo de evaluación, que después se concretaron en publicaciones, que estas se las voy a compartir, así la pueden tener
a mano por cualquier consulta, y que justamente en la primera la tecnología es la solución, justamente el modo de pregunta, diciendo, bueno, cuánto implican en nuestros trabajos la decisión tecnológica y si además no conlleva también el tema de organización de grupos, la cuestión del pensar también los parámetros económicos con los que tenemos que trabajar cuando pensamos en una evaluación, en una ejecución de vivienda. Y en la siguiente, participar, en el otro libro, participar o no participar, justamente tiene que ver con los conceptos. En este caso era evaluación de 2 programas de vivienda, uno hecho llave en mano, ejecutado por una empresa constructora, en el segundo caso eran cooperativas, y entonces también las conclusiones que sacamos en cuanto a la valoración de la gestión y de la participación de las personas en la ejecución de sus viviendas. En las próximas hay como una idea, bueno, de los trabajos de cómo se conformó el equipo, y entonces lo que decimos la evaluación como una herramienta, no solamente cuando la vivienda ya está construida, sino también una herramienta que nos permita diseñar y entonces hacer participar a todas las personas, a todos los sectores involucrados, a todos los actores, que se aplique además en forma sistemática y que las conclusiones nos sirvan para generar después trabajos futuros. En la siguiente diapositiva está todos los que nos participamos dentro del equipo. En el correr, figúrense que es un equipo que se conformó en el año 93, así que desde el año 93 estamos trabajando con vivienda social. En la diapositiva siguiente hay una serie de proyectos que hemos hecho, en algunos casos proyectos que son cooperativos, en otros casos eran viviendas hechas por empresa, en algunos casos en la siguiente diapositiva, como les decía, un porcentaje de viviendas cooperativas y otras de otros programas. La cantidad total es, esos 3.230 son la cantidad total de viviendas, siempre las trabajamos con un muestreo porque tampoco la universalidad la podíamos abordar, y vimos viviendas que estaban construidas tanto con sistemas alternativos como construcción tradicional, aplicadas en Montevideo y también en el interior del país. Dentro de la finalidad es contribuir a la sistematización, sacar conclusiones que sirvan para trabajar en el futuro, colectivizar también esas conclusiones, no solo con autoridades, sino también con técnicos. Por ejemplo, en este caso, en esta exposición también contarles y de qué manera esto pueda servir también para las experiencias de ustedes. Bueno, estas conclusiones justamente que puedan servir a futuro para nuevos proyectos, cuáles serían los aspectos a valorar en cada uno de los programas, sistematizar el conocimiento y colectivizar ya esto como parte de los objetivos del equipo. La evaluación como proceso me quedó repetida, y entonces en la siguiente podemos ver, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, hay una evaluación previa a la obra, que es a lo que nos va a ayudar a decir, bueno, reflexionar a partir de los recaudos, cuáles podrían ser las previsiones de los problemas que puedan tener una determinada vivienda. Después esa vivienda se ejecuta, entonces estamos en el proceso de obra, se usa, entra el usuario, y a partir que habita el usuario generamos una evaluación post-ocupación. Se va a evaluar el mantenimiento, se va a evaluar el proceso que ha vivido esa vivienda, y nuevamente volvemos a generar el ciclo en que esos elementos que hemos tenido de evaluación post-ocupación con la previsión de un mantenimiento nos va a servir entonces para generar nuevos proyectos. Es una evaluación que es integral, flexible, es objetivable, se puede hacer tanto para prototipos, tecnologías, pre y post-ocupación, previa a la construcción y post-ocupación. Entonces, en las próximas diapositivas hay un resumen de cada uno de estos proyectos. Como les decía, en los libros van a encontrar un mayor detalle, bueno, quiénes fuimos los que participamos en ese grupo, dónde estaban localizados los emprendimientos. Este es mi país, yo me encuentro ahora en el sur, en Montevideo,
Y entonces, como vieran, son distintos sistemas localizados en distintos puntos del país, en algunos casos como cooperativas, en otros casos vivienda construida con llave en mano. Con la matriz lo que hacíamos es generar a partir de un aspecto físico, aspecto económico y aspecto social, dar una lectura de cada uno de esos sistemas y después poderlos poner en un ranking de valoraciones, de calificaciones. Y poder sacar conclusiones, ¿no? En lo que hace, por ejemplo, las viviendas terminadas con sistemas que respeten las técnicas recomendadas en zonas consolidadas por autogestión, entonces reciben las mejores calificaciones. Entonces, estas viviendas donde las personas entran también en tomar decisiones por sus propias viviendas y por eso la autogestión, recibieron las mejores calificaciones. Las más bajas son las que justamente a partir de carencias constructivas, por carencias de proyecto, muchas veces los errores que cometemos están en la etapa previa, en el diseño, en cómo trabajamos con un detalle constructivo, por ejemplo, nos puede dar también la pauta de que esos problemas después se van a transferir a la obra. Las particularidades de cada tecnología utilizada y entonces poder sacar también conclusiones con respecto a cada una de ellas. Y después también en algunos casos la particularidad que tienen los crecimientos de vivienda y entonces obviamente una idea previa nos podría decir, bueno, las personas donde hay más integrantes dentro del núcleo familiar es donde ha crecido más y entonces sí, porque justamente en muchos casos tienen que adecuar sus viviendas a la cantidad de personas que son, y además también que los mayores ingresos van a facilitar justamente ese crecimiento. Aquí hay unas gráficas de calificaciones, y entonces justamente esto nos puede servir para ver, por ejemplo, COBIAUTE, los nombres que están con la palabra COBI antes son viviendas que son emprendimientos cooperativos, entonces fíjense que tienen buenas calificaciones y que justamente las que tienen las medias y las más bajas son emprendimientos que fueron ejecutados por empresas. Se hace una evaluación económica y entonces hay una ficha donde nos sirve volcar todos los datos para después justamente poder comparar esas viviendas. Entonces, bueno, hay una idea de lo que tiene que ver en la evaluación económica, lo que hace a la inversión, lo que hace también miren si ustedes ven la segunda, si comparamos la inversión para programas autogestionados, son más bajos que las empresas, entonces justamente lo que implica aquello de la toma de decisiones, por ejemplo, la compra de materiales, la decisión de comprar en conjunto, en algunos casos con otras cooperativas, también ayudan en lo que hace a los ahorros. Los costos de mantenimiento también por metro cuadrado son menores en el caso de, y bueno, la relación que tiene con la construcción tradicional o la prefabricación de acuerdo a las elecciones que se hayan hecho por los modos de construir. En la siguiente, justamente la gestión, que es uno de los temas que nos convoca, lo que implica y creo que es la siguiente diapositiva. Lo que es la gestión en lo que hace a la importancia de la gestión justamente en la utilización de los materiales. Y después, bueno, esta otra que hace a los costos y entonces, bueno, si podemos tener alguna referencia según la localidad en la que nos encontremos en el país y de acuerdo a los programas de vivienda. En el aspecto social también son muchos los ítems que valoramos, pero sobre todo nos da en la próxima diapositiva justamente hay algunas apreciaciones que nos facilitan también entender unas mayores calificaciones cuanto vemos el programa y la organización de las familias para emprender ese programa arquitectónico, que pesa más que el sistema constructivo utilizado. Por eso el título de La tecnología es la solución,
justamente se enraba con temas sociales y cuánto pesa en muchos casos el propio involucramiento de las familias en el grado de satisfacción, en la conformidad que tiene esa familia por el mismo hecho de haber intervenido en su construcción. Bueno, en algunos casos también en la composición de la familia puede tener que ver también en alguna apreciación en cuanto a la percepción y a la sensibilidad. Este tema es muy importante porque muchas de esos conjuntos habitacionales han visto que el trabajo social ha sido insuficiente en el acompañamiento de las familias. Entonces también ocuparnos, y tiene que ver con la formación de profesionales en entender, bueno, dónde termina el acompañamiento de las familias y el apoyo que hay que darles aún después que ellos se mudan. Entonces ese apoyo social es muy importante. El apoyo físico también, el apoyo desde el punto de vista del técnico físico, obviamente que también. La posibilidad de mantenerse en el barrio, de permanecer, tiene que ver también con el haber dado un acompañamiento social y el haber conformado esa sensación de grupo, ese sentirse unidos y por ese bien común. Y después también lo que tiene que ver con la organización del propio grupo antes, durante y después del tiempo de construcción. Eso es claro que no se da, o primordialmente no se da, cuando las viviendas están construidas llave en mano. Entonces son las familias las que esperan que esa vivienda se termine. Pero hay que aprovechar justamente ese tiempo para promover actividades o acciones con esa familia. Y después algunos verdaderos y falsos, como para decir, bueno, la tecnología y en especial la prefabricación siempre reducen costos y tiempos, porque es justamente lo que hace a la gestión, y esa gestión, ese pienso lo pone la gente y lo pone el equipo técnico, entonces cómo opera. Tomar el costo inicial como único parámetro también es erróneo, porque justamente los temas de mantenimiento van a intervenir después en lo que hace a la vivienda, y también la previsión y el diseño en ese aspecto es muy importante. Buscar economía reduciendo áreas y terminaciones a costas de empeorar el producto y encarecer el uso también es erróneo, porque en realidad reducimos áreas, pero también generamos otros problemas dentro de las viviendas. Y después lo que hace a la participación de los destinatarios como un concepto clave, como una verdad dentro de estas características de las viviendas, para lograr mejores resultados físicos, sociales y económicos. Bueno, la importancia de evaluar, esto ya tiene que ver con lo que es la evaluación, generar distintas líneas de trabajo con distintas dimensiones, justamente para no pensar solamente a la vivienda en sí misma, sino también a ese entorno inmediato, y aprovechar todas las experiencias para mejorar aquello que hacemos y que emprendamos. En las otras diapositivas que siguen, ya trata con respecto a la otra publicación, que en este caso era, el proyecto se llamaba Análisis para el aporte y la comprensión pública del impacto habitacional de dos procesos de producción, y entonces por eso son dos modelos los que se comparan. En el siguiente van a ver, son los núcleos básicos evolutivos del sistema integrado de acceso a la vivienda y cooperativas de vivienda de franja 1, que nos permitiesen comparar tanto en la población, las franjas que implicaba el acceso a la vivienda, como también los montos destinados para la construcción de las mismas, y entonces poderlas comparar. Nos hicimos una serie de preguntas que son las que están en esta diapositiva, entonces pensar desde el punto de vista social qué consecuencias sociales tuvo, qué tipo de ciudad generamos, cuál es la calidad de vida de los destinatarios, los costos, bueno, las diferencias que hubiesen entre las cooperativas, en el caso que comparáramos las mismas cooperativas,
las dificultades con las que se enfrentaran las personas, cuáles errores se hubiesen cometido, porque justamente a partir de esos errores aprender. En la próxima está la explicación de, bueno, por qué los dos sistemas, en un caso es empresas constructoras las que trabajan, en otro es el sistema cooperativo y entonces son los propios destinatarios los que construyen. En la siguiente decimos que, bueno, ambas trabajan, ambas experiencias son para el mismo sector social, con iguales problemáticas en cuanto a la resolución de su vivienda, problemas laborales, al déficit en sus ingresos, con los mismos recursos para construir, pero que justamente en un caso es el privado el que toma las decisiones y hacen la gestión, solamente los destinatarios llegan a las viviendas cuando están terminadas, mientras que en el sistema cooperativo es justamente el destinatario el que va a participar en todas las decisiones, desde el comienzo hasta después la gestión. Y después también lo que tiene que ver con los pagos bueno, los pagos, subsidios a los que pueden acceder los que están amparados por las cooperativas. En la próxima es una idea como para valorar que son relativamente las mismas tipologías, son relativamente las mismas áreas. El modelo de ciudad que se genera es diferente, mientras en la próxima diapositiva ustedes verán lo que está a su derecha, los núcleos básicos evolutivos, es como lo que decimos una raviolera, ¿no? Todas las viviendas una al lado de la otra, y sin pensar bueno, qué es lo que sucede en ese entorno inmediato. El sistema de cooperativas ya genera otra calidez y otra calidad de ese entorno, y entonces son las viviendas también pensadas con otra conformación, pensadas distribuidas diferentes dentro de la manzana. En este caso habíamos estudiado 6 conjuntos que tuviesen cierta vinculación en cuanto a áreas, y entonces las problemáticas pudiesen ser similares, y también pensando en la misma escala, la misma cantidad de viviendas. Aquí están las características, después en el libro ustedes van a poder explayar en cada una, pero sobre todo teniendo en cuenta que los recursos eran similares, la posibilidad también de construir y de implicar las personas dentro de las viviendas. Y después ya en las próximas hay de vuelta, ¿no? Las que dicen COVID son las cooperativas, entonces, bueno, cómo es la implantación, las características de las fachadas, la situación con respecto, por ejemplo, a jardines, a las tecnologías con las que se construían, a la calidad de los materiales. La conformación, por ejemplo, en este espacio de calles que fueran internas, entonces no son viviendas que dan directamente a la calle, y genera también otra calidad de ese entorno inmediato. En el caso de los otros conjuntos, también están implantados dentro de Montevideo, pero con otras características en cuanto a lo que hace a la situación de ciudad. Unas tipologías relativamente, en cuanto a áreas, relativamente las mismas, pero ya en otra situación, con otras decisiones que, como comentaban, son tomadas por una empresa constructora, y bueno, en algunos casos con déficits en cuanto a lo que es la decisión de la ejecución, y bueno, y que eso después entra también en detrimento de la calidad de vida de las personas. Entre las conclusiones, justamente también vamos a ver, ¿no? En cuanto a lo que son las características más fuertes, son las que tuvieron un proceso de cooperativización, entonces la construcción se hace en colectivo
y es la persona la que está asociada a todo el proceso de organización, cómo los distintos grupos se han organizado diferentemente y entonces cómo a partir de generar la cooperativa ese proceso se hace colectivo y entonces la cooperativa se identifica desde el momento que se conforma. El proceso de cooperativización está presente desde la creación del grupo, como decía, tienen una trayectoria de convivencia, también desarrollan capacidades de organización y de gestión, hay un proyecto colectivo que los lleva también a entender, a vivir en común y a compartir otros temas que también hacen a los intereses de esas familias. En algunos casos las cooperativas estuvieron conformadas a partir de sindicatos de trabajo, en algunos casos más recientemente también es la voluntad de las personas a asociarse para tener el bien de la vivienda. Entonces ha tenido distintas trayectorias o distintas características dentro de las trayectorias de las cooperativas desde el año 68 en que se conformó la ley de vivienda. Dentro de los aprendizajes también lo que hace el valor de las personas en cuanto a un sujeto colectivo, ¿no? Entender a las personas y a la convivencia y entonces el uso también de bienes comunes, lo que hace también a la importancia y al trabajo social adecuado para justamente se dé esta valoración del trabajo y de las personas, lo que hace a las dificultades que puedan traer el hecho de implantar familias en zonas donde hay temas que generan también más dificultades y entonces por eso la importancia del trabajar no solamente con el espacio habitable, con esa solución, pensar en lo que se genera alrededor de ellas. Lo de poder trabajar a partir de las tipologías y entonces generar adecuación de la solución de vivienda, también eso es importante. Y bueno, lo que dice allí al final, bueno, entonces el gran desafío, y ya creo que es la última diapositiva, el gran desafío es a partir de estos aprendizajes, bueno, lo que es la eliminación de intermediarios en temas de autogestión, entonces ya es la propia familia la que está trabajando por el bien de lo que está construyendo. La conformidad de las familias es mayor cuando hubo oportunidad de que esas familias participaran en la toma de decisiones, lo que implica también el asumir responsabilidad justamente en esto de cómo grupo, también asumir las responsabilidades cuando hay problemas y no solamente pensar en que el problema la culpa la tiene el otro, ¿no? También en esta cuestión del aporte que hacen en la construcción de esta. Y ya en la última diapositiva, que son los desafíos, tiene que ver con varios de las perspectivas, ¿no? La relación de la cooperativa con el espacio urbano, y entonces entender también cómo es la implantación de esa cooperativa en ese entorno inmediato. La reformulación de tipologías útiles, en algunos casos como dentro del equipo, como pensar alguna tipología también en las áreas privadas dentro de la vivienda para diferenciarlas de los áreas. La formulación y justamente de esto, formulación del espacio doméstico, entonces cómo a pensarse diversamente, pero a lo largo de la vida de la familia, entonces es un crecimiento de las viviendas. También el desafío dentro de lo que convivencia antes en el proceso de conformación de los grupos, durante, posteriormente, y en este caso para todos, ¿no? Ya sea la vivienda cooperativa, como también los otros conjuntos habitacionales, y después también los temas de costos que
generalmente no se asocian al peor comportamiento físico, sino a los resultados de las modalidades de gestión. Y entonces bien estos temas de gestión que hacen al involucramiento de las personas en qué hacer, también vimos lo positivo de esto. Hay una bibliografía, dos de los libros son estos que les compartí. Después está el libro de María del Huerto, la Constitución de la República, la ley, las leyes, como para que también si las quieren buscar las puedan encontrar. Y después ya para terminar, muchas gracias a todos, bueno, primero por el contacto, por la paciencia, y bueno, que fue un gusto compartir este rato con ustedes. Bueno, Laura, muchas gracias por esa intervención, por ese panorama de lo que es la realidad. Ya definitivamente es un contexto y una realidad muy diferente, sobre todo en esa primera parte de la que hablabas del contexto normativo y de cómo hay una, por lo menos en el papel, mayor incidencia del Estado y de digamos, y mayor definición normativa al respecto del tema de la vivienda. Creo que eso es algo que, donde hay una diferencia grande con respecto a nuestro contexto. Y ahorita pues queríamos abrir el espacio a preguntas y a comentarios y una discusión al respecto de lo que tú has hablado y tal vez algunas clarificaciones. Imagino que muchos tienen muchas dudas como con respecto a cómo funciona este sistema y pues no sé, algunas cosas más puntuales y detalles. Entonces, pues nosotros, pues yo tengo varios puntos que quisiera resaltar de la exposición de Laura, que son cruciales y que ya hemos venido trabajando en otras sesiones pues de esta cátedra. Un punto fundamental es, por un lado, lo que hablábamos al principio de las sesiones. En Uruguay existe algo que aquí no, y es una normativa muy clara y al parecer muy estricta y desarrollada durante mucho tiempo de calidades habitacionales de la vivienda. Eso aquí en Colombia, la verdad, no existe de ninguna forma. Entonces, no hay quien regule cómo debe ser la vivienda, más allá que casi que el mismo mercado, las mismas lógicas de oferta y demanda. Ese es un punto clave, fundamental. Otro punto importantísimo es la participación del usuario. Ya lo hemos tratado en varias clases, han habido muchas opiniones, algunas divergentes respecto a la participación del usuario, que si el usuario sí debe participar realmente, que si el arquitecto tiene un rol más propositivo, y de educador, casi que de enseñarle, de proponer y enseñar a la gente cómo debería vivir, porque a veces los usuarios de pronto no tienen ni idea, o realmente si los usuarios, si el arquitecto debe estar realmente supeditado a las necesidades de las comunidades. Yo creo que el caso que expone Laura, pues es por un lado, las comunidades ya se organizan previamente, han tenido convivencia, han constituido una estructura organizativa, han adquirido unas habilidades de gestión. También, o sea, las comunidades por un lado tienen todo un bagaje anterior para ellos puedan establecer criterios en la participación de la construcción de sus propias casas, y por otro lado los arquitectos tienen un rol muy importante, que es una asistencia técnica muy necesaria, pero por otro lado están dispuestos, pues es una asistencia también, ¿no? Entonces como que se genera un diálogo que termina siendo pues muy interesante entre el usuario y el arquitecto. Ese es otro punto supremamente interesante. Otro punto muy interesante es cómo entran a jugar los privados, las empresas privadas, que al fin y al cabo como que
pareciera ser que con las regulaciones, con la institucionalidad, las empresas privadas terminan perdiendo mucho espacio en el cual ellos pueden realmente predominar dentro de la producción de vivienda. Termina siendo más barato producir vivienda cooperativa, termina produciendo resultados mejores. Y pues otro factor importantísimo es que dentro de los procesos de calidad, pues que existen una serie de seguimiento a la calidad de la vivienda que no solo viene desde antes, o sea, desde antes de que se presente el proyecto se mira y se evalúa con la comunidad que es lo más conveniente, sino que después se hace también un proceso de evaluación, un poco hacen un análisis como el que aquí trata de hacer muchas veces el Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, mezclado con análisis del tipo que hizo Jennifer, con su tesis de maestría. Entonces son análisis pre y post. Entonces eso es también un factor crucial, que existe la institucionalidad que realiza y lleva a cabo esos análisis, y en los cuales pues nuevamente las empresas privadas terminan como un poco más, no sé si decir maniatadas, pero pues es un terreno en el cual definitivamente pues no es fácil que ellos adquieran una predominancia en el mercado. Yo creo que nosotros tenemos como bueno, otro factor importantísimo es la escala y el déficit de vivienda que existe en Uruguay, que pues definitivamente es mucho menor porque ha sido atendido desde hace mucho antes. Y la producción de vivienda también es una escala, es a una escala menor que acá, seguramente por la curva poblacional, por una cantidad de elementos históricos, sociales y culturales y económicos incluso. Lo que, por ejemplo, la cifra de 3.200 viviendas, aquí... No creo que fue lo que no, el déficit. Bueno, no, pero digamos que los estudios se realizan con unas cifras específicas que engloban varios proyectos diferentes. Aquí en Colombia, por lo menos actualmente, pues las cifras son un poco, pues son diferentes, son mayores. O sea, acá en Colombia hay unos proyectos de unas densidades enormes. Por ejemplo, el proyecto, y para esto es para Laura, que seguramente no está contextualizada. Nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando en un concurso donde el proyecto al final comenzó teniendo 900 y pico de viviendas y terminó solo ese proyecto teniendo 1.000 viviendas en un terreno más o menos de hectárea y media, si mal no recuerdo. Entonces son unas densidades pues muy diferentes que cambian completamente la lógica y las dinámicas de los proyectos, las magnitudes de los proyectos y la complejidad de los proyectos. Y eso también hace que sea muy difícil, por ejemplo, en ese tipo de proyectos que se están desarrollando acá, que se hagan proyectos en los que la comunidad pueda participar más. Pues en una torre de 20 pisos, definitivamente es más difícil vincular a la comunidad en el proceso de construcción, y solo grandes constructoras que tienen todo el personal, toda la mano de obra, toda la especialización técnica pueden llegar a realizar. Otro punto clave que menciona Laura es la optimización técnica. No significa siempre reducción de costos. Muchas veces nosotros acá en Colombia estamos muy acostumbrados a que, a que la optimización técnica, a que la prefabricación, a que toda esta cuestión termina resultando en menores costos, y ese es el discurso pues que se ha manejado acá. Pero eso no necesariamente termina. Una pregunta que yo comenzaría haciéndole a Laura es ¿cómo funciona? A mí, por ejemplo, no me quedó muy claro cómo funciona, cuál es la diferencia entre los usuarios y los propietarios.
porque los usuarios no son dueños de esa vivienda, pero de alguna forma ellos le pagan renta a alguien o rotación de usuarios, o sea, yo ahora tengo esto, pero después me asignan, ¿y quién asignaría estos? ¿Quién vive en qué lugar? No entendí muy bien esa distinción entre usuarios y propietarios. No, quería hacer antes una aclaración de las 3.200 viviendas. Ese es todo el universo que ha estudiado el equipo de evaluación. Están fijadas, hoy en día está fijado hasta 50 viviendas las unidades que pueden entrar dentro de un conjunto habitacional. No, sobre todo eso por las dudas, por el tema de escala en lo que es los conjuntos habitacionales en sí. ¿Cómo funciona? Bueno, hay viviendas que son estas de las cooperativas por usuario y otras de las de propietarios, porque las de propietarios están divididas o están organizadas por la ley de propiedad horizontal. Entonces, cada una de las unidades pertenecen a la familia que vive en ese lugar. Las de usuarios es la cooperativa la que es dueña de toda la propiedad. Entonces, hay un pago que se hace, que se va a pagar. Primero que el trabajo que se genera durante la época de construcción forma parte del pago de esa vivienda y además la familia va pagando mes a mes el préstamo que se tuvo para construir esa vivienda. Esa vivienda después, por ejemplo, en el caso del deceso del cooperativista, queda en herencia para su familia. Y en el caso que la persona no quiera vivir más allí, deja esa vivienda, tiene un determinado derecho a que le paguen parte de lo que él empleó como mano de obra para la construcción, pero esa vivienda pasa a ser es de la cooperativa. Entonces, todos construyen, generalmente lo que se hace es todos construyen para todos. En muchos casos y en la gran mayoría no se sabe dónde se va a vivir y entonces después hay un sorteo dentro de la cooperativa y de acuerdo a la cantidad de dormitorios que se precisa por lo que es la composición de la familia, se designan después las viviendas. Okay. Y en algunos casos también está previsto que, por ejemplo, en esto que hay familias que puedan haber decrecido en su número, porque por ejemplo los hijos se casan y se van de esa casa y queda el matrimonio solo o con algún hijo en la familia, puede haber en algunos casos los cambios de vivienda y entonces, por ejemplo, si hay unidades de 2 y de 3 dormitorios, aquel que le sobra un dormitorio pasa a vivir a una vivienda de 2 dormitorios y facilitar la mudanza. Ok. Pues aquí hay algunas preguntas en el chat. ¿Me parece que pasamos? Y luego vamos nosotros también interpelando. Por un lado, Tatiana pregunta, es una pregunta general, pero me parece que puede servir para darle una conexión a la primera y a la segunda parte de tu presentación. Si pues todas esas directrices que establece el marco normativo de la Constitución se han terminado cumpliendo a partir de los estudios que ustedes han hecho, y pues cómo se entiende la condición de vivienda marginal en el Uruguay, ¿sí? Si digamos que, y cómo es esa noción de vivienda informal en ese contexto, que es diferente a la producida por por este tipo de proyectos que tú nos has presentado. Claro. Sí, el marco normativo sigue siendo vigente y es más, hace 2 años la ley cumplió los 50 años, los 50 años de nacimiento. Y justamente se hizo dentro de la facultad un seminario donde en algunos casos vamos la validez y algunas prácticas en cuanto a, por ejemplo, los cambios en composición de familia,
nuevas maneras de habitar que obviamente en estos 50 años se han dado otros formatos y que justamente en cierta medida se precisaría una actualización. Pero la ley sigue siendo vigente y ya les digo que las cooperativas siguen trabajando también en este marco. La vivienda, en realidad, vivienda dentro de nuestro, digamos, de la actuación de, a ver, como hay vivienda espontánea que se genera a partir de lo que llamamos nosotros asentamientos irregulares, que ellas construyen abusivamente dentro de terrenos que son generalmente públicos. Entonces, eso ha dado a generar regularización de vivienda y entonces en la medida en que es posible y que los terrenos son públicos, se pueda regularizar esa situación de vivienda y en algunos casos se han desarrollado realojos, relocalizaciones, cuando hay problemas, por ejemplo, con la calidad del suelos que son polucionados, que tienen algún tipo de contaminante y entonces las familias se trasladan del lugar. A su vez pueden haber habido también movimientos dentro de lo que son terrenos que son privados, pero son los menos. Siempre cuando hablamos de vivienda marginal o situación de población vulnerable, que se ha sentado en terrenos que son públicos y entonces se trabaja en favor en algunos casos, de dar otra solución de vivienda o cuando se puede regularizar la situación en la que vive. Okay. No sé si recuerdo la pregunta. Laura, antes de seguir con la pregunta de Luis Alejandro, yo quería hacerte una consulta. Por ejemplo, con respecto a ti, tú vives, por ejemplo, en una vivienda en la que ha sido construida por alguna cooperativa, es decir, mi pregunta va como llevada a si, por ejemplo, este tipo de proyectos se hacen más para proyectos de vivienda social o es en general la mayor cantidad, digamos, de población la que habita este tipo de proyectos. En realidad, cuando nosotros hablamos de vivienda social, entendemos que es justamente la facilidad que da el Estado también en promover los programas de vivienda. Y están, en la medida en que está amparado por la ley y que beneficia a toda la población. Entonces, uno podría aspirar a un programa de vivienda. Obviamente hay algunas condiciones y de acuerdo al programa, por ejemplo, hay programas para mujeres solas, para familias que tienen niños o adultos discapacitados, hay otros programas para jóvenes. Entonces, dentro de la variedad están también las distintas formatos, incluso para construcción de vivienda, para refacción de vivienda y también para alquiler. Aún siendo en el caso de un profesional, yo lo que les comentaba es que los orígenes dentro de lo que es la cooperativa son los movimientos sindicales y surgen en muchos casos de propios cooperativas de obreros, pero también hoy en día hay justamente parejas jóvenes buscando las soluciones, jóvenes y no tan jóvenes, buscando la solución de vivienda, también se han nucleado en torno de cooperativas y entonces también podría darse esa situación de la solución y aspirar a tener un crédito del Estado. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿hay algún tipo de formación en escolar o algún tipo de formación técnica que permita a las personas participar en esa construcción ya con algunos conocimientos previos? No, lo que sí se está promoviendo dentro de la facultad y el plan de estudios lo admitió ya en el 2002, que hay materias que son en aquel momento se llamaban opcionales, hoy son optativas, y entonces está nuestra preocupación como docentes en formar a los técnicos.
Entonces, se han generado cursos, por ejemplo, de cooperativas de vivienda, también en lo que hace a trabajo estudiantil, en algunos casos trabajos solidarios, y entonces es el estudiante el que se acerca a las viviendas para conocer y para ayudar en el trabajo, pero no porque desde la escuela, por ejemplo, sí se conoce el movimiento cooperativo, pero no porque haya una formación curricular en estos temas. Ok, yo creo que Luis Alejandro quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Bueno, me parecía interesante el tema de la normativa en Uruguay. La verdad es que no estaba muy enterado, pero muy chévere el tema del 20% de salario que no puede superar para adquirir vivienda, y el tema de que el 5% del total de la obra pues no puede superar los honorarios, digamos, de los técnicos. Sin embargo, tenía la pregunta porque también me parece interesante el modelo de contratación de llave en mano, en donde tengo entendido que el constructor, digamos, asume los riesgos del incremento, no sé, de cambios en la economía y de incrementos de los materiales, o incluso de la misma gestión de esos materiales, pero tiene el derecho a establecer un precio por esa construcción, ¿no? Yo quisiera saber si, digamos, en contraposición a esa garantía de que la vivienda va a ser económica, el precio que da el constructor, cómo se controla? O sea, ¿cómo se garantiza de que el constructor no vaya a colocar una cosa como absurda en el sentido de tener ese derecho, digamos? En realidad, todo lo que es el seguimiento del proceso de obra, hay un seguimiento que es controlado también de parte, por ejemplo, del banco, lo era el Banco Hipotecario del Uruguay y ahora la Agencia Nacional de Vivienda. Hay un seguimiento mes a mes, también en lo que son los cierres mes a mes de la contabilidad de esa obra, y también los pagos que se realizan. Hay un precio que concursa, no es que se adjudique directamente, sino que hay un llamado y son las empresas las que lo licitan, y después a partir de eso tiene ese valor, ese precio como control frente a lo que es la propia gestión. Hay también la posibilidad de construir cooperativas y también contratar una empresa, que en caso es la propia cooperativa que la administra. Y esos casos también se ha dado formatos satisfactorios, porque no es la empresa costora sí la que, digamos, toma sus propias decisiones, sino que es también la cooperativa la que va monitoreando el trabajo que va haciendo la empresa y también los dineros. Muchas gracias. Bueno, Es pues también, perdón, iba a comentar esto también, el tema de los honorarios técnicos. Es también a veces un problema dentro de institutos de asistencia técnica, porque justamente implica digamos, el conocer que se paga o que van a cobrar un determinado, ese monto, ese porcentaje, no implica que tal mayor o menor responsabilidad por ese trabajo que realizan. Y entonces, el crecimiento de la cooperativa, también el acompañamiento dentro de lo que es la construcción, es parte también de su vocación. Entonces, ya sea el técnico arquitecto como también el asistente social, obviamente el arquitecto con otras responsabilidades, porque lo que está llevando a cabo es una construcción que debe permanecer en el tiempo, pero eh, no los libera de esa responsabilidad que uno tiene que tener en el momento de enfrentar una construcción. ok, muchas gracias, Laura. Luis, creo que quieres hacer una pregunta según lo que entiendo. Luis Fique, creo que tienes el micrófono apagado.
y en la medida en que no sé si está así. Bueno, buenas noches, Laura. Buenas noches. Pues realmente son varias preguntas, pero una primera sería, ¿cuál es la inquietud que hace que las tipologías de las viviendas las plantees como reto? ¿Por qué las tipologías hoy son un reto para la producción? Bueno, por un lado, porque muchas veces ha pasado que los institutos de asistencia técnica tenían tipologías, aquellas que salen bien siempre, tienen determinado precio y son fáciles de construir. El hecho que el propio usuario se identifique con otras formas de habitar implica que también sea una condicionante o el volver a pensar esas tipologías. Entonces, en algunos casos es un desafío en ese sentido. Por ejemplo, el tema también de la localización de baños y cocinas. En el caso de algunas cooperativas que construyen en dos plantas, planta baja y planta alta, muchas veces la decisión del cooperativista es construir el baño en planta alta, porque generalmente la distribución de la planta baja es el área social y la planta alta es la planta íntima. Cuando el correr de los años el cooperativista va creciendo, se va haciendo con mayor edad, empieza a ver las dificultades que es subir a planta alta en la necesidad de ir a un sanitario. Entonces, eso también de a veces pensar y organizar las tipologías, porque nos parece que tiene que ser así, también lleva a repensarlas en ese sentido. Luis, ¿tenía alguna otra pregunta? Entonces, es que sí. Está apagado porque había un eco detrás. Bueno, entonces entenderíamos que realmente la tipología de las viviendas no son realmente parte de las decisiones del proceso cada vez, sino que se han ido como estandarizando unas tipologías que, como dices, son más fáciles de construir, son más baratas, bueno, sí. Entonces, en eso el habitante no tiene tanta injerencia por ahora, ¿o cómo? No, el ideal es que el usuario participe y que elija la tipología. Ha pasado que algunos institutos dicen, ay, esta es la que se va a construir más fácil, la que te va a llevar menos tiempo, la que nosotros nos responsabilizamos por cómo queda, pero en realidad no todos aceptan la decisión del propietario en querer hacer modificaciones. Entonces, justamente este diseño participativo no siempre se da o no siempre el instituto acepta que el usuario se incorpore en el proyecto. Pero es lo ideal. Y entonces, ¿en qué otras decisiones está pudiendo participar el usuario? Por ejemplo, en los materiales, en la elección de la tecnología constructiva, en la decisión de los espacios exteriores, en el lugar donde se compren los materiales. Muchas veces es el propio usuario el que sale a buscar precios para saber dónde comprar los materiales de construcción. Es en la gestión misma. Bueno, y justamente entonces, una pregunta asociada a eso es, entonces, ¿qué tipo de proyectos son los que el modelo cooperativo ha venido desarrollando? ¿Son grupos de vivienda unifamiliar o hay vivienda multifamiliar también? ¿Hasta qué densidades se han construido proyectos con base en este modelo? Sí, claro. Yo quería completar precisamente, esa era una pregunta que yo tenía y que va asociada a que yo, pues en exposiciones y así de lejos, he visto ejemplos de proyectos de vivienda cooperativa de mayores densidades. Entonces yo quería preguntar, en ese tipo de proyectos, ¿cómo son las dinámicas? Si cambian un poco, si digamos que si el sistema cooperativo y todo, digamos que el proceso se mantiene o cómo es.
Claro, yo lo que comentaba es que lo que hoy se admite es un número hasta 50 viviendas en esa decisión de construir. Figuraba dentro de la presentación, porque lo preveía así la ley, que fuese entre 10 y creo que dice 200 viviendas. Se han construido viviendas unifamiliares también en bloques, porque hay también las últimas realizaciones que son cooperativas de propietarios, construyen también en altura. Entonces, lo que hace al sistema cooperativo es la propia organización, pero no habría límite en pensar si son viviendas unifamiliares o la asociación en conjuntos e incluso vivienda en altura. Ok. Y, bueno, pues creo que, digamos que esos comentarios que tú has hecho y esas claridades responden un poco a una pregunta que Uriel, pues uno de nuestros asistentes tenía en relación a cómo en un proyecto más grande o de los proyectos más grandes que se puedan construir a través de este sistema, empieza a mediarse esa relación entre usuario y digamos que el equipo de diseño, y cómo el usuario, digamos que se media esa incidencia que tiene el usuario, pero que digamos que no termine, como dice él, tomando decisiones individuales casi artesanales cada uno, sino que se mantenga una sistematización de la construcción. Creo que con lo que has hablado un poco se responde eso. Bueno, sí, solo un comentario muy rápido de Wanda. Ella dice que si podemos acceder al libro, participar o no participar. Creo que lo que entiendo es que tú lo tienes en PDF o en Claro, digital. no, en PDF y yo se los envío por correo electrónico, así lo pueden compartir. Sí, porque en realidad en estos días que habíamos hablado con Simón, claro, estaba el interés de poder pasar tipologías, ver cómo eran las formas de implantación, pero me parece que lo más justo es que ustedes tengan la publicación y así la puedan descargar y puedan trabajar. Sí, también el libro, el de la tecnología es la solución. Sí, los dos se los envío por correo y después ustedes vean la manera, no sé cómo comparten material con los asistentes. Compartimos. Permítame una pregunta más. Laura, Sí. El volumen de producción mediante el modelo cooperativo, ¿qué porcentaje es de la producción total de vivienda en el Uruguay? Les debo la respuesta. Es muy alto porque además año a año se sigue construyendo vivienda, ¿no? Obviamente, y además implantada en todo el país. Pero esos datos, esos números, yo estoy anotando todas las preguntas porque me sirven también para ir viendo si tuvieron algún bache en la presentación también para complementarla, pero es un número que lo averiguo y se los paso también por correo. Bueno, pero nos dices que sería alto, es decir, que no es un modelo de producción que el Estado simplemente tenga en la letra y al cual estimula de manera muy marginal, sino que realmente tiene una participación fuerte en la producción. Sí, claro, sí. E incluso hay dos federaciones, federaciones de cooperativas por ayuda mutua, FUCBAN, y la FECOBI, que es la Federación de Cooperativas de Viviendas, que son viviendas por propietarios, y las dos están institucionalizadas dentro del país, e incluso en el caso de FUCBAN, que trabaja con el sistema por ayuda mutua, también ha salido del país para promover estos ejemplos, ¿no? Entonces, no solamente está reconocido en nuestro país, sino también afuera. Y es algo que justamente forma parte de los programas de vivienda de hoy en día. Muy bien. Si puedo hacer más y si no, sigan, y en otro momento podría hacer otra. Una pregunta, si quieres, ahorita retomamos. Yo quisiera que nos aclararas una consulta rápida. La diferencia entre los procesos de autoconstrucción o de ayuda mutua, ¿cuáles son?
En realidad el de autoconstrucción sería que uno mismo construye la vivienda propia. El de ayuda mutua es todos intervenimos para construirlos de todos. ¿Ese sería el caso cooperativo en términos generales o en ambos Ahí casos está. existe? No, podría haber también una situación de cooperativas por autoconstrucción, y entonces en realidad sería el formato de gestión, el formato de organización, el aporte desde el Instituto de Asistencia Técnica, toda esa conformación de grupos sería lo que los uniformiza o lo que los ampara como grupo. Y después la decisión de construir su propia casa o intervenir en la construcción de los demás. Vale. Bueno, creo que Wanda y David tienen Sí. una pregunta muy parecida. Yo tengo un par de preguntas. Una de ellas es exactamente la misma que estaba planteando una asistente, y es si existe alguna regulación respecto al precio del suelo. Esa pregunta tiene un tinte, y es que aquí en Colombia una de las grandes problemáticas se ha identificado que es los altos precios del suelo. No hay una regulación respecto a eso, y por lo tanto los proyectos terminan requiriendo unas densidades demasiado altas para que los constructores puedan tener la utilidad que pues esperan. Entonces esa es una primera, sí. Y suelen estar muy alejados de los centros urbanos, además, los proyectos de vivienda. No, porque de hecho hay en zonas céntricas hay cooperativas, en la ciudad vieja de Montevideo también. En algunos casos son las propias intendencias las que cuentan con una cartera de tierras que estaba también iniciado por la ley de vivienda, y entonces esa cartera de tierra uno puede, las cooperativas puedan acceder. En otros casos, el propio préstamo para su vivienda comprende un monto que paga lo que es el terreno. Entonces, también la posibilidad de buscar dentro del mercado inmobiliario la existencia de ese suelo. Pero no existe una regulación, o sea, que el gobierno diga Hay topes de hay precios. topes de precios por metro cuadrado en el suelo o algo así. Lo que sucede es que eso también tiene que ver con el lugar donde está ubicado el terreno. Y en algunos casos, claro, lo que hace a terrenos céntricos. Sí, ya no más el hecho que todas las viviendas tienen que tener agua, electricidad y demás, eso implica que en el caso que se hubiese elegido algún terreno que queda en la periferia, por ejemplo, de la ciudad, sí tiene que tener, es un terreno que tiene que estar servido y de alguna manera debe contar con todos los servicios. Entonces ya eso le da cierta característica de un terreno que es urbano. Ok, una pregunta, dos preguntas rápidas en realidad. Una es, ¿cómo las universidades, cuál es el papel que desempeñan las universidades y, digamos, la academia? Es otro de los temas que hemos tratado en varias clases en Uruguay. Si las instituciones académicas tienen unos centros de investigación que infieren directamente en esas instituciones y en toda esa institucionalidad del gobierno respecto a la vivienda, o si tienen un papel menos relevante. Esa es una pregunta. La otra es si allá en Uruguay existe de forma mayoritaria o importante la figura de conjuntos cerrados, es decir, condominios o unidades multifamiliares, generalmente en altura, o bueno, también pueden no ser en altura, que están cercados con rejas que los separan de forma importante del resto de la ciudad. Esas dos preguntas. Bueno, en esto que lo de la universidad, yo les comentaba la preocupación que existe, sí, dentro de la academia, de la formación de sus profesionales. Entonces, en esto de poder generar cursos que faciliten los aspectos de enseñanza, hemos tenido o hemos encontrado una buena acogida. También en proyectos de investigación, y entonces
En este caso, los dos proyectos que les mostré están financiados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que es de la universidad. Entonces también está el interés de tomar conocimiento de lo que pasa con el tema de vivienda. En algunos casos también buscamos la asociación de las instituciones, y entonces hemos hecho las evaluaciones de conjuntos que son construidos o bajo la modalidad del ministerio, en algún caso de intendencias. Entonces, en esto de buscar resultados, sacar conclusiones, también que sean de conocimiento de esas instituciones. Y después sí tenemos conjuntos que se han enrejado, e incluso en conjuntos que son cooperativos. Por un lado, seguramente por un tema de seguridad, porque eso está pasando en todas nuestras ciudades. En algunos casos también eran espacios que estaban abiertos a todos, a todo el barrio, y todo el barrio podía participar de esos lugares, y en cambio ahora, bueno, se está limitando, en algunos casos es solamente la unidad construida, en otros casos comprende a todo el conjunto, pero sí, es una realidad que encontráramos también. Y es muy frecuente o no tanto, o cada vez Bueno, quizás cada vez más. Sí, quizás cada vez más, y justamente tiene que ver, hay tesis y hay estudios con los que están trabajando que tiene que ver con el concepto de límite, ¿no? Entonces, como aquello de entender que hay una barrera nos separa de nosotros, de los otros. Y entonces también en ese sentido se nota, y hay espacios que están basados. Bueno, pues yo creo que podemos seguir ya con la pregunta de Joan Nicolás y luego de pronto con alguna otra de Luis, y ya iríamos cerrando porque recordemos que son las 10:30 casi en Uruguay y que ya... Sí, con una jornada de trabajo. De la No, conferencia, bueno, más que es motivo para otra charla en otro momento. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues primero yo quisiera agradecer la conferencia, de verdad que he encontrado pues muy interesante todo este modelo de la gestión cooperativa. Lo que me ha llevado pues digamos a que a lo largo de la conferencia pues me haya cuestionado como si de alguna manera pues se pueda hacer una especie de empate o plantear un modelo paralelo acá en Colombia. Lo que me lleva a preguntarme es sobre la ley nacional de vivienda que tienen en Uruguay. Yo quisiera saber si de alguna manera en el momento de proponer esa ley hubieron algunos, ¿cómo decirlo?, como intentos como unas reacciones o unas respuestas o intentos de modificar esa ley por parte de algunos de los actores que se ven implicados a la hora de gestionar la vivienda. Esto lo pregunto pues porque en este momento pues analizando como pues en este curso la forma en la que se ha venido gestionando la vivienda acá en Colombia, pues es apenas esperable de que proponer una ley como con este tipo de exigencias, y más aún como con que sea tan estricta como lo es en Uruguay, es apenas natural de que vaya a haber alguna respuesta por muchos de los agentes, sean los agentes financieros, las constructoras, etcétera. Entonces yo quisiera saber si a lo largo de lo que ha habido, pues a lo largo de la historia que tiene esta ley, esta normativa de vivienda, ha tenido sus respectivas como respuestas o reacciones por parte de alguno de los agentes que intervienen en el proceso de producción de vivienda allá en Uruguay. No, en realidad la ley fue promovida por un arquitecto, sociólogo también, que además era parlamentario. Entonces, en cierta medida también su vocación, el arquitecto Juan Pablo Terra, lo que fue su vocación en temas de vivienda, en temas sociales, fue digamos, uno de quienes promovió y que fue el impulsor de esta ley. Hubo un reconocimiento en los 50 años, es un señor que ya no vive, hubo justamente un reconocimiento cuando se festejaron los 50 años de la ley, y es una persona que
que aún hoy es vigente en sus conceptos y en sus apreciaciones. Lo que sí debemos recordar que esto fue en el año 68 y que nosotros en el correr de los años 70 tuvimos una dictadura. Entonces, en ese periodo sí mermaron lo que fuera la ejecución de vivienda, no tanto por lo que fuera la vivienda en sí, sino por lo que era el involucramiento de personas en torno a este bien común. Pero no han, digamos, justamente en estos 50 años se ha visto la vigencia aún hoy de esta ley. Y que también dentro de lo que es la propia redacción y aquello de reconocer que también son los privados quienes ejecutan vivienda, lo que se ha logrado a partir del sistema público de vivienda es generar distintos formatos, distintos programas para que todos puedan participar y todos puedan trabajar en lo que es el hacer vivienda. Muy interesante. No sé si... Perfecto, muchas gracias. No, sé ¿quieres hacer otra pregunta? No, yo creo que la respuesta fue bastante clara. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Luis. Sí, no, es que yo iba con la misma inquietud porque evidentemente para la permanencia de una política pública o una parte, una decisión de la política pública, la permanencia de una decisión como estas, quiere decir que hay una permanencia en el tipo de Estado que Uruguay tiene. Entonces, lo primero que uno se preguntaría es, ¿cuáles fueron los antecedentes de este modelo de producción que hicieron que en el momento en que fue propuesto fuera aceptado e incluido en la política pública de manera tan explícita? ¿Y qué es lo que ha permitido que se sostenga desde el punto de vista de estructura política del Estado? Porque pues, el Estado finalmente es el que decide, ¿no? Sí, justamente a partir de la creación, ya la ley preveía que hay un fondo que tiene que ver con los salarios que cubre el Fondo Nacional de Vivienda. También el hecho que haya una dirección, una parte de una institución que atienda específicamente a la vivienda. Eso estaba incluido dentro de la ley. Que después eso se haya reglamentado y que esté dentro de los marcos de trabajo del Ministerio de Vivienda en un caso, y después lo que hace a los ejecutores y a los promotores de esa vivienda ha permanecido en todos estos años. Supongo yo que sea en parte por digamos, el ir visualizando los beneficios y también las garantías que va teniendo cada uno dentro de la población del asegurar un tipo de vivienda. Sí, sin embargo, la pregunta que nos hacemos desde el contexto colombiano es que hay intereses de quienes quieren poder participar de esa actividad económica que, como nos decías, es en buena parte realizada por las cooperativas. Ese tipo de presiones en el Estado uruguayo, ¿cómo se han logrado manejar? ¿O qué es lo que hace que el Estado uruguayo logre manejar eso para que esta producción de vivienda con una incidencia alta haya permanecido? Claro. Porque en el contexto latinoamericano los estados se han venido incluso desmontando para darle paso a la actividad privada. ¿Cómo es la situación en Uruguay? Claro, en los últimos años se promovió sí una ley que es la ley BIS, la Vivienda de Interés Social, que justamente a partir de el privado, a partir de la exoneración de algunos impuestos, tiene la facilidad de poder construir vivienda en determinadas zonas de la ciudad y justamente generar vivienda para la gente.
Por un lado, fue la facilidad una de las excusas era generar empleo. Entonces, como esas viviendas, mayor cantidad de viviendas que se iban a construir emplearían a mano de obra. Pero por otro lado, después, justamente porque son obras que están hechas por empresas, empiezan a competir también con el mercado inmobiliario y los valores son más altos de lo que producen las cooperativas. Entonces, está todo este tema de la gestión y la facilidad en lograr otros precios. Y en definitiva, hay viviendas que están construidas, hoy viviendas incluso vacías, y que son precios que son competitivos con viviendas que no son viviendas sociales. Eso es algo que yo creo que es fundamental. Y es una preocupación. Sí, y no sé cómo lo logran, no sé, me imagino que a través de los sistemas de gestión han llegado a unas eficiencias que poder competir, pues es todo un logro, es algo que sí. Porque de hecho uno pensaría que es más probable que un privado, teniendo la capacidad de tomar decisiones de forma centralizada, logre esos mayores niveles de eficiencia, y es como, por ejemplo, aquí se ha dado, ¿no? Que realmente, por el contrario, competir contra pues grandes constructoras nosotros estamos ahora en un nuevo proyecto justamente que tiene que ver con estudiar ejecuciones con esta ley, y bueno, esperemos sacar conclusiones también de lo que sean estos emprendimientos, así que bueno, capaz que no creo que ahora en el correr de este año, pero capaz que para el año que viene podamos compartir alguna información, porque sí es un tema que nos preocupa y sobre todo porque van ganando y generando también construcciones de calidad en lo que es la ciudad. Bueno, pues yo creo que, bueno, de pronto una última pregunta. Hay un fenómeno que se da mucho acá en Colombia y se dio en la época en que, hubo una época en Colombia en la que el Estado tenía un rol protagónico en la producción de vivienda. En esa época hubo una serie de instituciones afiliadas al Estado que de pronto creo que no llegaron a estar definitivamente tan estructuradas como en Uruguay, pero sí tenían un papel protagónico en la producción de vivienda. Lo que sucedió fue que las viviendas que produjeron, la vivienda social que se produjo, era de buena calidad, claramente, pero lo que sucedió fue que esas viviendas terminaron convirtiéndose en viviendas de estratos medios e incluso estratos altos. Sufrió un proceso, muchos de los proyectos sufrieron un proceso de gentrificación donde las poblaciones a las cuales iba dirigida esa vivienda, pues por diferentes razones, terminaron vendiendo esas viviendas, y esas viviendas se fueron valorizando de una forma exponencial, y pues se produjo ese fenómeno de gentrificación. Yo quisiera preguntar en Uruguay cómo es esa realidad, si ha pasado, si no ha pasado, o sí. No, me parece que no. En realidad lo que ha pasado sí son unidades que han quedado, no sé, por ejemplo, tuburizadas o, digamos, por descuido, dejadez de las familias. En algunos casos esas familias son expulsadas de ese conjunto, y es en el caso la Agencia Nacional de Vivienda la que retoma esa vivienda, la pone en condiciones y la vuelve al mercado. Pero también, de acuerdo a las franjas de ingresos, está la posibilidad de acceder a esas viviendas. Ok. Bueno, no, pues voy a leerte una última preguntita. Es que para nosotros de verdad es muy especial tener un invitado como tú, y entonces vamos a hacer una última preguntita, que es la que hace Melissa, para aprovechar tu presencia, y ya con eso cerramos ahora sí.
ella pregunta sobre todo, pregunta en relación a la incidencia de los actores sociales y las cooperativas en, por un lado, la normativa, es decir, digamos que los planes quinquenales, los planes de los gobiernos, y por otro lado, ya en la configuración como tal del espacio urbano, que bueno, tú lo mencionaste un poco en tu charla. Entonces, esa era, digamos que, la pregunta final. Bueno, en el caso del plan quinquenal anterior, las cooperativas fueron llamadas a dar sus puntos de vista en cuanto a lo que eran, digamos, el pensarse en los 5 años siguientes. Entonces, se convocan porque justamente está el interés y la preocupación por conocer sus puntos de vista. En lo que tiene que ver con la configuración urbana, por ejemplo, hay dentro de algunos formatos de cooperativa espacios que son comunes, lo que llamamos un servicio de usos múltiples, es un gran salón donde, por ejemplo, se hacen las reuniones de la cooperativa, que en algunos casos también se prestan a lo que son a lo que es el barrio. Entonces, esta cuestión de configurarse como un espacio que está generado a partir de unas unidades de vivienda, en qué medida también pueda relacionarse con lo que es el barrio en sí. No sé si contesté Sí, yo creo la pregunta. que sí. Pues, como te decía, de nuevo te agradecemos muchísimo este espacio, que nos hayas dedicado tu tiempo y tu noche a contarnos aquí a un contexto pues tan lejano y a la vez cercano, porque al mismo tiempo es Latinoamérica, ¿no? Sí, es verdad. Las cosas allá, pues de la misma manera te ofrecemos nuestra disposición a establecer puentes, establecer conexiones. Yo creo que es muy bueno que todos los asistentes a la cátedra y nosotros hayamos podido conocer tu experiencia y digamos que tu conocimiento del contexto uruguayo. Te agradecemos mucho también que nos compartas las publicaciones y pues de nuevo muchas gracias y sí, no, eso no más. Muchísimas gracias por tu presencia y tu tiempo y disposición. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y estoy a las órdenes, cualquier consulta. Y bueno, sí, ojalá que se puedan dar proyectos en conjunto. Habría que buscar los formatos, pero sí, justamente, y además con estos temas de relacionamiento con la academia que es tan necesario. Gracias a ustedes, gracias por todos los saludos que están saliendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Material. Bueno. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao.